Muy buenas noches y bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas en este sábado 2 de marzo de 2024. Siempre un gusto acompañarlos. Aquí empezamos con la información. La Fuerza Pública Ecuatoriana no podrá detener a Jorge Glass. El gobierno mexicano negó el pedido de Ecuador de entrar a su embajada en Quito para detener al ex vicepresidente, quien se encuentra a la espera de un asilo político por parte de ese país. Que Ecuador no está autorizado para ingresar a la sede de la Embajada de México en Quito fue confirmado por la propia canciller mexicana Alicia Bárcena. Declaraciones que las hizo en medio de una cadena radial de ese país, afirmando además que no se puede aceptar ese pedido porque eso violaría la inmunidad diplomática de la embajada. Nuestras embajadas son sitios que tienen una inmunidad diplomática muy importante. Yo creo que esto, en realidad, estamos hablando ya con el gobierno de Ecuador. Creo que no proviene de una fuente oficial, porque no se puede, o sea, simplemente no se puede. De que van a entrar a la embajada, nunca. Respuesta que se dio horas después en que la Cancillería de Ecuador solicitó a México el consentimiento del jefe de la misión diplomática mexicana para que las fuerzas del orden que dependen del Ministerio del Interior ingresen a los locales de la misión y cumplan con la captura de Jorge David Glass Espinel. Recordemos que la detención de Glass fue dispuesta en enero pasado por la Corte Nacional de Justicia. No obstante, el exfuncionario y exbinomio presidencial de Rafael Correa lleva más de 70 días al interior de la Embajada de México en la capital, bajo la calidad de huésped, a la espera de una respuesta del asilo político por parte de las autoridades mexicanas. Una posibilidad que, según afirma la canciller, se está analizando. No lo hemos otorgado todavía, pero tampoco se lo hemos negado. Así es que estamos en ese proceso de análisis. México siempre ha sido un país muy de mucha acogida para los asilados, los refugiados, sobre todo cuando huyen de una persecución política. El ex vicepresidente Jorge Glass es investigado en el caso Reconstrucción de Manabí por el presunto delito de peculado. A esto se suma además que la Corte Constitucional revocó las medidas cautelares que le permitieron la libertad condicional al ex vicepresidente y a otras 22 personas que se favorecieron de estos recursos legales. Los magistrados argumentaron que fueron improcedentes porque pretenden interrumpir los efectos de sentencias penales y recuperar de manera ilegítima la libertad. Y le contamos ahora que se estima que al menos 500.000 de ecuatorianos viven en Nueva York, Estados Unidos. Daniel Noboa se reunió con parte de la comunidad para abordar varios temas, entre ellos el TPS, medida que podría solucionar la realidad migratoria de algunos compatriotas. Un coro de niños, hijos de inmigrantes ecuatorianos, lo recibió en Queens, Nueva York. Daniel Noboa, presidente de la República, anunció en este encuentro con la comunidad los resultados de sus 100 días de gobierno. Ayer, en 6 horas, logramos que el riesgo país caiga a 150 puntos y que suba 1.4% los bonos del Ecuador. Eso significa que el mundo está empezando a creer en el Ecuador como nosotros creemos en nosotros mismos. Se pronunció acerca del pedido de TPS o estatus de protección temporal para inmigrantes indocumentados ecuatorianos ante el conflicto armado interno que vive el país. Nosotros estamos haciendo lo nuestro en el Ecuador peleando la guerra, pero hay mucha gente que está a buen camino o ya llegó y necesita la oportunidad de trabajar. No quieren que le regalen nada, quieren que le den la oportunidad de trabajar. El TPS es visto por la comunidad migrante como la vía para poder regularizarse. Es el caso de jóvenes profesionales que llegaron a Estados Unidos con sus padres cuando eran bebés y que debido a su situación irregular, hasta la actualidad no pueden ejercer las profesiones para las que se prepararon en las universidades estadounidenses. Le pido que continúe abogando ante el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el presidente Joe Biden, para que esto se haga una realidad. Es todo lo posible, es lo que más pido a Dios, que haga algo por los inmigrantes que viven muchos años acá. En el evento, la canciller Gabriela Sommerfeld hizo anuncios sobre nuevos servicios para migrantes en el exterior. Para el mes de junio, para ser exacto, la apostilla ya será virtual. Tendremos e-visas, tendremos las cédulas consulares también digitales, tendremos los documentos en general vendrán siendo digitales para que desde la comunidad, de su casa, de sus celulares, ustedes ya puedan hacer los trámites
y no tengan que desplazarse hacia los consulados. Según las autoridades ecuatorianas, el aporte de los migrantes en los Estados Unidos hacia la economía del país es de $5.000 millones. La comunidad ecuatoriana es una de las que más empresas ha abierto en Nueva York. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, también se reunió con el presidente Noboa en el marco de su agenda por Estados Unidos, quien fue informado además de que en los últimos días de 20.000 migrantes compatriotas solicitantes de asilo que vivían en albergues municipales, hoy solo quedan 10.000. Eso quiere decir que evidentemente han encontrado lugares de trabajo y un sitio donde vivir de forma autónoma. Noboa compartió con la autoridad de Nueva York que empezará a aplicar políticas de incentivos de empleos para reducir la migración. El mandatario entregó la nacionalidad ecuatoriana a los hijos de inmigrantes nacidos en suelo estadounidense y también recibió un reconocimiento por el condado de Queens. El presidente Daniel Noboa cumplió 100 días de gobierno en medio de una declaratoria de guerra interna y aumento de tributos. Las decisiones tomadas en este periodo se han dado bajo acuerdos entre los socialcristianos y correístas. La presidencia le llegó antes del 2025. Con la edad mínima para ser presidente, Daniel Noboa así se convirtió el pasado 23 de noviembre de 2023 en el primer presidente millennial de Ecuador. De autodefinición centro-izquierda, aunque de cuna empresarial, Noboa inició su periodo enfrentando uno de sus más grandes desafíos, la débil caja fiscal. Tenemos la peor historia de la caja fiscal, con apenas $184 millones en la cuenta única del Tesoro y atrasos por $2.872 millones. A partir de aquí, y entre voces de pactos, llegó el primer proyecto de ley económico urgente, que en esencia presentaba cambios tributarios. Sin una mayoría parlamentaria, Noboa logró que el Pleno le aprobara la normativa en menos de 20 días y con el apoyo mayoritario de bancadas como el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana. Pero pronto llegaría la mayor prueba de fuego. Con una avanzada crisis de seguridad y la fuga de alias Fito, cabecilla de la banda terrorista Los Choneros, el gobierno enfrentó la peor página del conflicto delictivo nunca antes visto y con imágenes que dieron la vuelta al mundo. Son miembros de la banda delictiva Los Tiguerones, que con fusiles, granadas y otros explosivos secuestraron a los trabajadores de este medio público para lo que se presume en enviar un mensaje al jefe de Estado. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. A objetivo militar se elevó a más de una veintena de bandas terroristas y con ello dar inicio a la búsqueda de cabecillas y sus miembros. Las cárceles también se intervinieron. Con operaciones conjuntas entre policías y militares, se irrumpió en los reclusorios para realizar una limpieza y retomar el control de estos centros carcelarios que a su interior contaban con una serie de beneficios. Cantidad de módem, conexiones, cables. Hemos encontrado alrededor de 1.000 municiones. Para dormir, para descansar, para ocupar una cama, un colchón, todo era dinero. Noboa, cobijado en esta crisis, hizo otro movimiento, esta vez con medidas de impacto, pues el nuevo proyecto económico urgente se centró en el financiamiento de la guerra. El Parlamento, entre lavadas de manos y otros argumentos, finalmente aprobó un aumento del IVA y más tributos. Esto con una amplia mayoría, al igual que otras reformas que han sido enviadas por el Ejecutivo. Con resultados de un bloque de seguridad que ha detenido a más de 11.000 personas, 280 de ellas identificadas como terroristas y 12 individuos abatidos. Noboa ha llegado a ganar terreno que habían perdido otros gobiernos. Y es que el alto y rápido impacto de la gestión en materia de seguridad, de una necesidad primaria que tenía todo un país, que llegó a tener tasas de mortalidad con picos, 80 asesinatos por cada 100.000 habitantes, hizo que Noboa llegue a su día número 100, con niveles de aprobación que no se habían tenido desde el retorno a la democracia. En estos 100 días de gobierno, el presidente Daniel Noboa ha logrado bajar el riesgo país de 2.141 puntos a 1.341 puntos. Este indicador mide la percepción de los mercados internacionales sobre la posibilidad de que el país pague sus obligaciones.
Para el Ministerio de Economía, la baja de este indicador es el resultado de las acciones de política económica del gobierno, cuyo objetivo es consolidar la confianza internacional con el país. Y desde las 5:30 de la tarde de este sábado, la Comisión de Régimen Económico se encuentra reunida de manera virtual para conocer, debatir y aprobar el informe respecto a la proforma del Presupuesto General del Estado y la programación cuatrianual del Presupuesto General del Estado 2024-2027. Se dio lectura al informe de la proforma, se debatió y argumentó, pero la sesión fue suspendida por varios minutos y se espera que sea reinstalada en los próximos minutos. Estados Unidos impuso una multa millonaria a Gunvor por actos de corrupción en Ecuador. La sanción a la empresa comercializadora de petróleo equivale a más de $600 millones. Parte de ello deberá ser entregado a las autoridades ecuatorianas para que avancen con las investigaciones de este caso. Se trata de la multinacional Gunvor, una de las empresas comercializadoras de materias primas más grandes del mundo y que en las últimas horas se declaró culpable ante un tribunal federal de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos, específicamente por prácticas corruptas que involucran el supuesto pago de más de $97 millones a funcionarios del extinto Ministerio de Hidrocarburos y de Petroecuador. Pagos que habrían ocurrido entre los años 2012 y 2020, es decir, durante los gobiernos del expresidente Rafael Correa y Lenín Moreno. Según las investigaciones que se remontan al año 2021, a cambio de estos pagos, funcionarios ecuatorianos de alto nivel aparentemente ayudaron a empresas de fachada de Gunvor a obtener derechos para una serie de contratos de préstamos de petróleo con Petroecuador. Es así que la sanción que se contempla a Gunvor es de $374,6 millones y la confiscación de $287,1 millones, un total de $661,7 millones. La resolución incluye una ayuda financiera de hasta 93 millones por parte de Gunvor para que se resuelvan las investigaciones de las autoridades suizas y ecuatorianas sobre estos mismos ilícitos. Tras conocerse esta noticia, la Fiscalía General del Estado mencionó que esta condena se da en el contexto de la causa en la que fue sentenciado también en Estados Unidos Nilsen Arias, exgerente de Comercio Exterior de Petroecuador, a través del intercambio de información, recordando que además en el país varios exfuncionarios de Petroecuador, así como la empresa Gunvor en Ecuador, enfrentan un proceso penal denominado Caso Alianza por el delito de cohecho. Ahora lo que compete en el país es que la Procuraduría General del Estado inicie con el proceso de recuperación de los fondos sancionados. Y con 3 vocales suplentes y un presidente temporal, el Consejo de la Judicatura intenta retomar la designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Se instaló una mesa de trabajo con el presidente de este organismo con el objetivo de sumar esfuerzos para llevar el proceso con transparencia. A pesar de que tan solo han pasado días de que el Parlamento censuró y destituyó con 102 votos a Fausto Murillo, el último vocal principal que quedaba en el Consejo de la Judicatura, el presidente de la Función Judicial, Álvaro Román, no ha parado la marcha del organismo y avanza en el análisis del próximo concurso de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Estamos teniendo la legitimidad democrática para entrar y que tenga la gente la tranquilidad para que este concurso de la Nacional se lleve desde el punto de vista en forma adecuada. A esta mesa de trabajo se convocó al presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Swin, y a la presidenta subrogante, Enma Tapia, con quienes se estableció un compromiso para coordinar acciones y garantizar que el proceso se realice en un marco de transparencia. Esto marca realmente un derrotero diferente. Creo que es la forma como tienen que hacerse las cosas, coordinada, conjuntamente, discutiendo los temas sobre la mesa, porque no hay agenda oculta, porque no hay nada que ocultar. Recordemos que el proceso para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia estaba suspendido por un fallo constitucional de la jueza Patricia Segarra, quien aceptó el pasado 18 de diciembre una acción de protección planteada por el Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Este concurso es lo más importante que vamos a tener y en mucho tiempo. Lo único que queremos y pedimos es transparencia y sé que con ustedes lo vamos a tener. Actualmente el Consejo de la Judicatura realiza estas acciones con 3 vocales suplentes y un presidente temporal, mientras está pendiente que la Asamblea Nacional envíe la terna para designar el reemplazo de Fausto Murillo en el Pleno de la Judicatura, luego de que Elsie Celi, suplente de Murillo, renunciara a su cargo. Ahora la designación del nuevo vocal queda en manos del Consejo de Participación Ciudadana.
Y a propósito, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conoció el oficio de la Asamblea Nacional, donde se informa sobre la censura y destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y Juan José Morillo. Así también la renuncia de la vocal suplente Elsie Celi. Tras la sesión del organismo de participación ciudadana, dispuso que se remita el oficio al Consejo de la Judicatura y de vuelta a la Asamblea Nacional. Nosotros lo que hicimos fue poner en conocimiento del Pleno y también trasladar al Consejo de la Judicatura, ya que ellos son los competentes para informarnos a nosotros cómo proceder en el caso de una ausencia definitiva o temporal, que pues es de conocimiento público, pero como lo dice el mismo reglamento, tenemos que esperar el pronunciamiento del Consejo de la Judicatura al ser el ente nominador. ¿Cuánto tiempo tiene el Consejo de la Judicatura? Según el reglamento tiene 3 días para informarnos si existe esta ausencia. Vamos a revisar otros temas. Tras el colapso del puente en el kilómetro 82 de la vía Aloac-Santo Domingo, las autoridades cantonales y provinciales se activaron. Desde la prefectura se evalúa la colocación de un nuevo puente Bailey, pero ¿cuánto tiempo tomará? Los detalles en el siguiente reportaje. Aproximadamente durante 20 días permanecerá cerrada la vía Aloac-Santo Domingo, esto tras el colapso del puente en el kilómetro 82. Cabe destacar que el 27 de febrero se reportaron daños en este mismo sitio, por lo que se intervino provisionalmente. Lo que aceleró un poco fue el incremento en el caudal del río, que yo repito que fue el detonante, uno de los detonantes para que se afecte la estructura. Esta emergencia vial ha ocasionado malestar a distintos gremios, y es que a más de no contar con esta arteria vial de importancia nacional, las rutas alternas no estarían en las mejores condiciones. Las vías alternas, por decir, de aquí de Yuriquín, que sale a los bancos, Quito, está hecho pedazo. A nosotros como pueblo de Yuriquín nos afecta porque vivimos de la melcocha, vivimos de los negocios. Ya esto ya sabíamos lo que iba a pasar, ya se sabía, pero ya debían de pronto hacer algo, pero mire, ahorita espero que pase lo peor para intentar hacer algo. Nosotros pagamos un peaje todos los días, pagamos un peaje, de ahí cientos y miles de camiones que pasan por aquí y la vía no sirve, sinceramente no sirve. Fernando Ortiz, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado, detalló que con esta afectación vial toda la cadena logística y de suministros del país queda interrumpida, costándole al sector productivo un poco más de $10 millones diarios. Además, enfatizó que quien debería asumir la competencia es el EMETOP. Este convenio tripartito mal ha dado entre el Ministerio y los GATS, lo único que ha determinado es que tenemos una vía sin fecha de terminación de obra, por eso es que estamos como estamos. Como una medida urgente se prevé la colocación de un puente Bailey, sin embargo aún no existe fecha de cuándo iniciaría el traslado o de su instalación. Hemos puesto a disposición del Ministerio de Obras Públicas la maquinaria, las camas bajas que tenemos dentro de nuestra institución, el material férreo que se requiera para la ubicación de ese puente y nuestros ingenieros civiles. Con el cierre de esta carretera, los conductores deberán hacer uso de rutas alternas, como por ejemplo, Tinalandia, La Florida a Yuriquín, o si no, La Florida, La Montúfar a Yuriquín. Ambas estrictamente para vehículos livianos, mientras que para los vehículos pesados se encuentra habilitada la vía Las Mercedes, Los Bancos. Y le contamos ahora que las plantaciones de banano y arroz son las más perjudicadas por las lluvias de la época. Según el Ministerio de Agricultura, existen alrededor de 25.000 hectáreas de cultivos afectadas en todo el país. Así lucen las plantaciones de banano en la parroquia Mariscal Sucre del Cantón Milagro en la provincia del Guayas. Los productores aseguran que existe una afectación del 80%, daño que surgió luego del vendaval suscitado la noche de lunes. Recuperarlo, 10 meses y ver qué podemos nosotros procesar o cosechar de lo que ha quedado. Mientras tanto, así, totalmente bajo agua se encuentran los cultivos de arroz en el recinto Tres Postes de la provincia del Guayas. Agricultores aseguran que el 10% de los sembríos están afectados. No obstante, ellos garantizan el abastecimiento de arroz en el mercado. Porque específicamente nuestra zona no es toda inviernera, ¿no? Es una parte veranera, otra parte inviernera. Entonces nosotros sí garantizamos la producción óptima para el mercado. En Guayas se registran más de 11.000 hectáreas afectadas, según informaciones del Ministerio de Agricultura. La situación es similar en la provincia de Los Ríos. Así lucen los cultivos de arroz en la parroquia Pimocha del Cantón Babahoyo. Más de 3.000 hectáreas han sido afectadas de forma parcial. En forma de destrucción total, que ya no vale los cultivos, tenemos 300
50 hectáreas. Y de parte del Banco Ecuador igual hay una cartera de préstamos para estas personas que han perdido de una u otra forma. ¿A cuánto ascienden las pérdidas? Las pérdidas son millonarias. El cálculo todavía no lo está levantando el Ministerio de Agricultura. A escala nacional se han perdido alrededor de 25.000 hectáreas y más de 8.000 animales han sido perjudicados por la época lluviosa. Desde el Ministerio de Agricultura se asegura que actualmente técnicos levantan información para cuando baje el nivel de agua, entregar kits subvencionados de acuerdo a las necesidades de los productores. 2 accidentes de tránsito en Quito dejan como resultado 2 fallecidos y 2 heridos. Uno de los siniestros involucró a un bus interparroquial y un auto particular. Ocurrió en sentido Quito-Cumbayá, al nororiente de la capital, y estas son las escenas que deja el lamentable accidente. Un cuerpo tendido en la vía pública y 2 vehículos prácticamente destruidos. Se trató de un bus interparroquial y un carro particular de color blanco. En el bus no teníamos más personas ocupantes, el bus venía vacío. En el vehículo pequeño tenemos 3 ocupantes, los mismos que salen 2 personas ambulatorias y una persona fallecida de tercera edad. La persona fallecida es de género femenino. La parte frontal del carro particular quedó así, prácticamente destruida, y tras la colisión fue arrastrado a la orilla de la avenida Osvaldo Guayasamín, en tanto que el bus se encontró con toda la zona izquierda totalmente aplastada. Se presume que el bus venía en sentido Cumbayá-Quito y el vehículo liviano en sentido Quito-Cumbayá. En un inicio, un carril de la vía se cerró por seguridad para atender a las personas implicadas en el siniestro, pero para horas de la tarde y el tránsito fluyó con normalidad. Pero no fue el único siniestro. 2 accidentes más se registraron en la Ruta Viva, también al nororiente de Quito. Uno de ellos dejó otra persona fallecida. Un joven de 17 años de edad. Las autoridades investigan las causas de los accidentes, sin embargo, hacen un llamado a los conductores a manejar con precaución, sobre todo en esta época invernal. Y un fatal accidente en moto dejó un fallecido y una mujer gravemente herida. Según los agentes de tránsito, un bus de la línea 123 transitaba por la avenida Miguel H. Alcíbar en Guayaquil cuando impactó a una motocicleta que cruzaba por la intersección de la avenida Teodoro Arboleda. El chofer del bus fue detenido mientras que una ambulancia trasladó a la mujer herida hacia una casa de salud. Vamos a revisar otros temas. Los cuestionamientos sobre el Censo Poblacional 2022 continúan. La Asamblea camina hacia una fiscalización de este proceso, mientras que un exdirector del INEC pide recuento censal debido a la omisión registrada en esta medición. Que no solo se debió evaluar la cobertura del censo poblacional del 2022, sino también la calidad del mismo. Es la observación que realizó el exdirector del INEC, Byron Villasís, quien además cuestionó que no se haya respetado el cronograma y que se combinó tantos métodos que ahora mismo ponen en duda la veracidad técnica de los datos. Porque a unas personas les censaron en persona. Otras le censaron por internet. Recordemos que el censo tiene preguntas muy delicadas como la identidad de género. Cualquier ciudadano se va a dar cuenta que ese tipo de respuestas son tan delicadas que van a cambiar si es que me pregunta a alguien de forma personal versus alguien si me llama por teléfono. Según el censo, Ecuador tiene 17,7 millones de habitantes, con un porcentaje de omisión censal del 4%, que significa que alrededor de 800.000 personas no fueron registradas en los cuestionarios. Nosotros consideramos que en realidad la omisión censal o el error del censo supera el 10%, en algunos lugares llega al 15%, lo que le hace un censo fracasado. Y es que para un país con tantas desigualdades, el no contar con una data confiable ya es un riesgo en muchos aspectos. Uno de ellos viene por el lado electoral. Cada provincia, si no tiene 200.000, no puede tener un asambleísta. Y si quiere tener otro asambleísta, necesita tener 200.000 más, 400.000 más. Pero los residentes en el exterior con 120.000 votos ponen 6 asambleístas. Oleas, de igual forma, habla de lo poco que se tomó en cuenta la migración interna. Por ejemplo, en provincias como Esmeraldas y Manabí, la mayoría de la gente baja a Guayaquil a trabajar, lo mismo que de las provincias de la Sierra. ¿Dónde fueron empadronados esos ciudadanos? ¿En el lugar en que nacieron o en el lugar en que están trabajando? El pasado 20 de febrero, la Asamblea Nacional se ratificó con 123 votos en la fiscalización del censo poblacional. Esto entre voces de que se realice un recuento de este proceso. Y ponga atención a lo siguiente: ciudadanos que en los últimos 3 procesos electorales fueron miembros de una junta receptora del voto no volverán a integrar una mesa electoral.
Así lo aseguró este viernes 1 de marzo el Consejo Nacional Electoral. Esta decisión se dio a propósito de la consulta popular que será en abril. Sin embargo, existen excepciones, salvo el caso de las zonas electorales, donde no se complete el número de ciudadanos necesario para integrarlas. Vamos a un corte comercial, amigos, ya regresamos con más. Siga con nosotros. Estamos de vuelta con más información, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos. La Corte Constitucional ratificó la legalidad del estado de excepción decretado por el Ejecutivo. Según especialistas, el presidente deberá presentar argumentos detallados para renovar o solicitar nuevamente esta medida. Faltan días para que se cumplan 2 meses en que el presidente Daniel Noboa decretó en el país estado de excepción y la Corte Constitucional se pronunció al respecto. Declaró constitucional esta medida. No obstante, en varios magistrados se evidenció discrepancias. Entre ellos, el presidente del organismo, Ali Lozada, y los jueces Carla Andrade, Alejandra Cárdenas, Joel Escudero y Daniela Salazar. Ellos consideraron que el primer mandatario no habría entregado datos suficientes para justificar el conflicto armado interno, así como tampoco habría presentado información sobre los 22 grupos criminales catalogados como terroristas. El constitucionalista Esteban Ron explica que este es un llamado de atención al Ejecutivo, quien tendrá que hacer un análisis cuidadoso en caso de ratificar un nuevo estado de excepción. Tiene en este momento ya los datos suficientes, los elementos fácticos como para ratificar. Lo único que tendrá que hacer es efectivamente demostrar la necesidad del estado de excepción y las medidas. También puede incluir en el mismo estado de excepción una justificación que están tomando medidas estructurales para ir cambiando la situación. Quien sostuvo que la existencia de un conflicto armado interno es una cuestión de hecho y no depende de la declaratoria de una autoridad pública fue el juez Enrique Herrería, ponente de este proyecto de dictamen aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional. Y aunque con votos recurrentes el estado de excepción fue declarado constitucional, para el experto Esteban Polo hay algo que llama la atención. Y basta hacer un análisis, por ejemplo, de la Corte Constitucional del año 2019 al año 2022. La Corte tardaba no más de 15 días, pero sí es llamativo que a la Corte le haya tardado 50 días en una cuestión que es tan delicada. En lo que va del estado de excepción son más de 11.000 personas las detenidas y de ellos 280 fueron capturados por terrorismo. Y tras 7 horas de operativo, el bloque de seguridad que intervino en la cárcel de Bahía de Caracas, en Manabí, tomó el control de este centro. Como resultado, en manos de los reos se encontró droga, licor, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos. El operativo inició la madrugada de este sábado, con alrededor de 300 agentes de los ejes preventivo, investigativo e inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes requisaron celda por celda de la cárcel de Bahía de Caracas, que posee 350 reos. Está realizando una verificación y una exhaustiva limpieza de la parte interior, es decir, tratando de mantener el control y la supervisión de toda la parte interior de este centro de rehabilitación. Al igual que en otros centros carcelarios, en este recinto el bloque de seguridad hizo el retiro de objetos prohibidos que se encontraban en poder de los reclusos. Se han encontrado varios de teléfonos celulares, artefactos eléctricos que están siendo sacados directamente de aquí del centro, al igual que todos los aditamentos extraños que se encuentran en las celdas de los PPL que se encuentran internos. Esta intervención ocurre luego de un mes de que policías y militares también tomaran el control de la cárcel El Rodeo en Puerto Viejo, lugar donde hallaron armas, electrodomésticos y hasta una impresora 3D usada para imprimir armamento. Y los controles permanentes de las Fuerzas Armadas se siguen realizando con mayor frecuencia, también en espacio terrestre y marítimo. En alta mar, un recorrido de control y vigilancia puede durar hasta 15 días para evitar que el narcotráfico siga creciendo en nuestro perfil costero. Arrancamos a las 6 de la mañana, saliendo desde un muelle de Puerto López hacia el buque de logística y carga Bahía Atahualpa, donde nos estaban esperando. Nosotros preparamos la navegación previa con una planificación. Nuestra misión ahora en estas operaciones es la vigilancia y el control marítimo de los espacios jurisdiccionales. Bueno, aquí tenemos identificadas 3 rutas potenciales de narcotráfico dadas por inteligencia. ¿Esas rutas a dónde van, comandante? Van hacia Centroamérica, hacia Norteamérica y están plenamente identificadas por parte de la Armada del Ecuador. Este buque es uno de los encargados de monitorear constantemente lo que pasa en alta mar, trabajando en conjunto con buques de guerra, la aviación naval y con la infantería de marina, para mantener el orden en el perfil costero.
Ante todo esto, pudimos ser parte de cómo opera la Infantería de Marina ante una situación de emergencia en alta mar. Somos el grupo élite de la Armada y realizamos operaciones especiales. Contamos con fusiles de asalto, con miras ópticas, arma primaria, secundaria. Una alerta con una fibra artesanal, ¿cuál podría ser? Verificar si no tiene los artes de pesca desplegados y tiene demasiados tanques de combustible, por ejemplo. Normalmente ese es uno de los indicios por los cuales usted puede detectar que está haciendo una actividad ilícita, transportando combustible a alta mar. Pero los controles se intensifican y para esto quisimos conocer más de quiénes son los guardianes que están patrullando constantemente el perfil costero. Este es un buque de guerra, equipado especialmente para controlar cualquier evento terrorista que se dé en alta mar. Pero ustedes se preguntan cómo están equipados y cómo son los controles que realizan. A continuación te lo mostramos. Este buque posee un centro de operación especial, donde se controla el sistema de mando de armas como cañones, torretas de combate, y a su vez permite el reconocimiento de embarcaciones sobre y bajo el agua, como semisumergibles, sumergibles y submarinos. Pero a pesar de toda esta tecnología, los tiempos han cambiado en alta mar. Actualmente la capacidad que tiene el narcotráfico, los terroristas, es superior. Obviamente tienen bastante dinero. Antes no encontrábamos sumergibles, antes no encontrábamos botes de alta velocidad con motores de 150 a 300 HP. Ya no tenemos, antes no había eso, ahora sí. Entonces la amenaza ha cambiado. Los controles que realiza el personal militar que está a bordo en este buque puede ser desde 20 hasta 30 embarcaciones las 24 horas al día y pueden recorrer hasta 150 millas controlando el perfil costero. Nosotros entablamos comunicación con el capitán para poder llevar a todo el personal a la proa. Todo el personal tiene que estar a la proa verificando nosotros, primero nuestra seguridad, que no tengan armas letales, que no tengan algún tipo de objeto ilícito que puedan llevar a bordo. Una vez que todo el personal esté a la proa, empezamos con la inspección de la unidad, de proa a popa, revisando si es que tienen sustancias sujetas a fiscalización, si tienen armamento, si tienen material bélico, etcétera, etcétera, etcétera. Las jornadas de trabajo se han extendido en alta mar, las millas de recorrido se han duplicado. El cansancio y la incertidumbre se siente, pero la meta es una sola: devolver la tranquilidad al espacio marítimo y evitar que el narcotráfico siga creciendo. Valioso trabajo. Y Palma Real, la última comunidad ubicada en la frontera norte entre Ecuador y Colombia, tiene varias necesidades básicas. Allí las Fuerzas Armadas constantemente realizan operaciones militares, ya que anteriormente esta isla era tomada por grupos irregulares. En el extremo norte del país, en medio de la extensa vegetación que conforman los manglares en el límite con Colombia, hay comunidades ecuatorianas asentadas aquí desde siempre. Las bases de las viviendas están sobre el agua y fueron elaboradas con madera que poco a poco el agua socava. Cuando llega el aguaje uno se pone asustado porque el agua quiere meterse a las casas. Todo esto que usted mira aquí, el seco se hunde, todo se hunde. En Palma Real, comunidad que pertenece a la parroquia de Mataje, habitan alrededor de 1.700 personas. Aquí el acceso a servicios básicos es limitado. No cuentan con agua potable, la electricidad es deficiente, no hay alcantarillado y el servicio de salud también es limitado. Se le dan los primeros auxilios en lo que nosotros podemos. Ya, y hay una lancha y ya San Lorenzo. Sus habitantes cuentan que anteriormente corrían riesgos, ya que los grupos armados irregulares de Colombia llegaban hasta este punto con el fin de tomar territorio en esta zona. Eso lo encendía una lomis aquí y la gente todo para correr y a meterse a su casa. Y estas son las condiciones como viven los 2.700 habitantes del sector Palma Real. Un sector que necesita de muchas oportunidades y que también tiene varias necesidades. La más importante, el servicio de agua potable. La historia de carencia y necesidades se repite en la comunidad de Pampanal de Bolívar, igualmente asentada en el filo del manglar, también en Mataje. Acá por décadas se han registrado varios casos de desnutrición. Aquí solo se abastecen de agua cuando llueve. Tiene que haber agua potable para poder darle un buen servicio. ¿De qué vale que el Estado nos provea de vitaminas si no le damos una buena agua? No estamos en nada.
Y aquí en la parroquia de Pampanal de Bolívar viven alrededor de 1.320 habitantes. Anteriormente los grupos armados irregulares de Colombia intentaban tomar el territorio de esta parroquia ubicada en la zona fronteriza del país. Sin embargo, para otras personas la presencia de la fuerza militar es indispensable, ya que se sienten seguros con todas las operaciones que realizan los uniformados. Esto ha pacificado la provincia de Esmeraldas, esto lo hemos logrado identificar, lo hemos logrado observar. Todas estas comunidades fronterizas están militarizadas. Los soldados que tienen a cargo la seguridad de la frontera norte recorren e ingresan a los pueblos que están apostados a un costado del río Mataje. Aquí el anhelo común es tener otra presencia del Estado, mejores condiciones. Las oportunidades se desvanecen en cada vaivén de las olas, al ver que la ayuda desde las autoridades nacionales para mejorar sus vidas no llega. Y agravantes en el cometimiento de determinados delitos, la tipificación de nuevas conductas delictuales y otras reformas al Código Orgánico Integral Penal corren el riesgo de ser archivadas. Agotados 2 debates en el Pleno de la Asamblea, no hay acuerdos. En compás de espera. Así se encuentra el paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal que en la Asamblea no encuentra acuerdos y por ende tampoco votos. La Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que una vez agotado el segundo debate en el Pleno, la votación del texto final no podrá exceder el plazo de 60 días que ya ha empezado a correr. Superado ese tiempo, el proyecto será archivado. Si bien uno de los temas que se plantean en la reforma coincide con una de las preguntas de la consulta popular sobre el incremento de penas para ciertos delitos, en el proyecto de reformas al COIP hay otros temas que corren el riesgo de quedar en el cajón. La imprescriptibilidad de delitos es uno de ellos. Es decir, que no importa cuánto tiempo pase desde el hecho, podrán ser juzgados quienes afronten procesos por femicidio, sicariato, secuestro extorsivo, tráfico de drogas, lavado de activos y una veintena de delitos. También se propone como agravantes en el cometimiento de delitos valerse de niños, niñas y adolescentes, así como de adultos mayores y mujeres embarazadas, utilizar indebidamente insignias, uniformes, denominaciones o distintivos militares, policiales o religiosos, haber sido sancionado por el mismo delito en 2 o más ocasiones, haberse aprovechado de la condición de servidor público. En el caso puntual del femicidio se propone considerar agravantes cuando la mujer se encuentra en estado de gestación, cuando el delito se comete en presencia de hijos y familiares, cuando la víctima es menor de 18 años. Entre otras novedades, en las reformas se propone también que los extranjeros que cumplan una pena mayor a 5 años en el país sean expulsados y no puedan regresar al territorio en un lapso de 20 años. Y se tipifica el delito de contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. Se propone una pena de prisión de entre 1 y 3 años y hasta 5 años si el acusado suplanta la identidad de un tercero. Estas y otras propuestas podrían no ver la luz en este proyecto de reformas por falta de acuerdos. Revisamos temas económicos. Ecuador exporta más de lo que importa. El crecimiento de la carga en los diferentes puertos del país registró un importante aumento en el último año. Son casi 4 años ya desde que la pandemia por el COVID-19 paralizó el mundo y la actividad en los puertos no fue la excepción. Desde entonces, la recuperación ha sido lenta aunque sostenida y en algunas regiones se habla ya de crecimiento. El transporte marítimo moviliza alrededor del 80% del comercio mundial de bienes en términos de volumen y el 70% de su valor. En Ecuador, si revisamos las cifras, en 2023 se registró un incremento importante en el movimiento de la carga. Han ingresado 3.708 buques. Ha habido un crecimiento. Porcentualmente hablando, hay un crecimiento del 3.3% en comparación con el 2022. Y aquí otro dato. Ecuador exportó más de lo que importó. Lo cual es muy importante porque significa que el producto ecuatoriano, ya sea banano, ya sea atún, ya sea camarón, tiene mayor peso frente a la importación. En el país existen 10 puertos entre públicos y privados y la mayor parte de la actividad se concentra en el sur de Guayaquil, aunque esto podría cambiar. Semanas atrás, la concesionaria Contecón envió una carta al Ministerio de Transporte y Obras Públicas denunciando que la Autoridad Portuaria de Guayaquil y el Estado no respetaron el contrato de concesión y que han tenido actitudes pasivas al respecto. En este puerto concesionado se maneja un volumen de carga que representa el 40% de la participación del mercado. Hay demandas que obviamente estamos analizándolas
y van a ver por parte de todos los equipos correspondientes un análisis tanto jurídico, económico, técnico, de qué pretensiones pueden ocurrir y qué pretensiones no. De los más de 359 millones de cajas de banano exportadas de enero a diciembre del 2023, el 65% salió por los diferentes puertos de Guayaquil, el 13% por el puerto de aguas profundas de Pozorja y el 21% por Puerto Bolívar en Machala. El principal destino de la fruta, el puerto de San Petersburgo en Rusia, seguido del de San Diego en Estados Unidos. Gracias, María de los Ángeles. Y Ambato conmemora los 73 años de la Fiesta de las Flores y las Frutas. Hoy iniciaron los festejos que se extenderán hasta el 11 de marzo. Recordemos que este evento había sido suspendido por el conflicto armado interno. La fiesta mayor de Ambato se festeja desde este sábado 2 de marzo al lunes 11, con la mejor alegría de todos sus habitantes. Para nosotros como ambateños es nuestra fiesta mayor y la estamos disfrutando desde mucho antes con los eventos que se han venido dando. Se retrasó un poco, pero en los debidos días que son, la gente acude mucho a Ambato y lo estamos festejando muy bonito. La avenida Ceballos fue el escenario del pregón de fiesta, con la participación de los estudiantes y el paso de 12 hermosas mujeres que buscan la corona como reina de Ambato. Y qué lindo formar parte de esta fiesta, siendo ambateña, resiliente, valiente y sobre todo rebelde. Sí, el simple hecho de ser mujer y haber nacido ambateña es un honor para todas nosotras. Esta noche se realizará la elección en el Coliseo de la ciudad. Todo está planificado por parte del comité permanente. La gente está contenta con los eventos, está asistiendo masivamente. Por lo pronto hay música por toda la ciudad, como en el Parque Montalvo, y las bandas que anuncian la conmemoración de los 73 años de la Fiesta de las Flores y Frutas. Ambato vive al máximo con música, con danza, con tradición, pero sobre todo con el amor de la ciudadanía ambateña. Con todos los eventos se activa la cultura, las comparsas, los sitios gastronómicos y se alistan para los próximos días la ronda nocturnal y el desfile de la confraternidad. Porque Ambato no es solo un lugar para visitar, Ambato es un lugar para quedarse. Cada año Ambato proyecta sus fiestas con una temática diferente para realzar las costumbres y productividad de una de las ciudades estratégicas del centro del Ecuador.